Muy buenos días, amigos y amigas. Nuevamente bienvenidos a una nueva semana y a un nuevo capítulo de este segmento jurídico llamado Tu Café Legal. El día de hoy, como siempre, compartiendo información importante para toda la ciudadanía. Este espacio viene a ustedes gracias a Lozano Asesores, quienes son tus aliados de comercio exterior, y a BGD Guevara, consultores legales, contables y tributarios. Recuerden que este espacio es para ustedes, para podernos informar acerca de nuevas opiniones, nuevas tendencias en el ámbito jurídico, en el ámbito aduanero, en el ámbito tributario, y es por eso que tratamos temas de suma relevancia, desde conceptos básicos en el derecho, así como también entrevistas de actualidad. El día de hoy tenemos un importante tema que vamos a tratar junto con ustedes y es acerca de la finalidad extrafiscal de los tributos. Y bueno, este tema, haciendo varias investigaciones, si es que podemos también profundizar aquel tema, es algo que nos llama mucho la atención porque normalmente consideramos que los tributos traducidos en impuestos, en su ámbito más específico, solamente se encargan de recaudar dinero, recopilar este dinero para poder sufragarlo ante las arcas fiscales, ante el gasto público para el beneficio de todos los ciudadanos. Pero hay un fin más allá de los mismos tributos que puede ser incluso el tener cierta trascendencia en fines sociales. Y vamos a verlo a más profundidad, pero me parece importante que la ciudadanía tenga en cuenta definiciones básicas acerca de los tributos. Y vamos a definir primero qué son los tributos y luego vamos a saber también cuál es la concepción que se tiene de los tributos en el Ecuador y cómo funcionan antes de pasar a este ámbito extrafiscal, ¿sí? Entonces, en primer lugar, vamos a entender por los tributos que son obligaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para con el Estado. Hay que tener en cuenta que estos tributos constituyen unas prestaciones, cuotas o valores que el Estado impone y que, amparado en la ley, de acuerdo a la capacidad contributiva, un concepto muy importante que lo vamos a desarrollar, de las personas, entonces estas deberán ser pagadas, con el fin de invertir y redistribuir dichos valores en beneficio de la población. Con este primer concepto podemos ya tener primero de que, claro, el fin principal de los tributos, ¿para qué fueron creados? Es para generar esta obligación de pago de un valor pecuniario y que esto se traduzca luego en beneficios sociales, es decir, se sufrague al gasto público, se puedan obtener beneficios para la ciudadanía, para cada persona, a través de los servicios que prestan las instituciones del Estado, las obras que se crean dentro de una ciudad, dentro de una zona rural, dentro de una zona urbana, y asimismo también tener algunos que otros beneficios dentro de cada uno de estos servicios y otras cosas más. Entonces, como primer ámbito ya tenemos definido qué son los tributos. Todos podemos ahora tener una noción mucho más amplia acerca de los tributos. Vamos a definir en específico cuáles son los tributos más utilizados dentro de nuestro país. Y nosotros tenemos a continuación tributos, por ejemplo, que están clasificados en impuestos, en tasas y en contribuciones especiales o de mejoras. En primer lugar, vamos a definir qué son estos impuestos. Los impuestos tenemos a bien entender que estos financian servicios que benefician a la colectividad en general, ¿sí? Llámese estos impuestos, no necesariamente determinan la forma, en este caso la persona o quien está siendo directamente gravada con este tributo, pero como también pueden haber aquellos impuestos que sí gravan a la persona y al hecho generador que lo provoca. Vamos a tener en este caso que hay impuestos que pueden ser de índole indirecta, como por ejemplo puede ser el impuesto al valor agregado, puede ser el impuesto a los consumos especiales o impuestos que son directamente gravados a la persona y al hecho generador que la provoca, como el impuesto a la renta. Como segundo lugar tenemos a las tasas, y estas tasas son valores que se generan por el beneficio que un ciudadano obtiene de un servicio que adquiere propiamente del Estado a través de las instituciones públicas. Estas tasas pueden estar traducidas, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer una inscripción de un predio o de una transacción de una compraventa en el registro de la propiedad o sobre algún contrato de garantía o
acto societario, un acto mercantil dentro del registro mercantil. También cuando vamos a inscribir o una titularidad sobre una marca en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y así con cada una de las dependencias públicas del cual queremos adquirir un servicio, se van a crear entonces, se van a desprender y liquidar ciertos valores que tienen el concepto de ser tasas. Y esto sucede porque estamos nosotros, en este caso, a diferencia de los impuestos, adquiriendo un servicio en específico de esta institución pública que nos va a beneficiar de manera individual. Es decir, si yo pretendo en este caso registrar un contrato en el registro mercantil, este va a ser para mi propio beneficio y por eso la tasa va a estar dirigida netamente a mi persona. Por último, tenemos las contribuciones especiales o de mejora, los cuales financian gastos generales relativos a beneficios especiales para determinados grupos. Y esto lo vemos cuando, por ejemplo, se construyen parques, centros comerciales o algunas, digamos, infraestructuras cerca de una zona urbana, de una zona. Esto, a pesar de que no ha sido solicitado por la ciudadanía, por quienes son los contribuyentes, esto beneficia a todo este sector y por ende todas estas contribuciones van a estar luego expedidas a través de los impuestos seccionales que cada persona propietaria de un predio va a tener que pagarlo. Una de estas contribuciones también ha sido muy debatida y controvertida al respecto de las contribuciones onerosas que se van creando incluso en zonas que se han considerado de categoría industrial. Es decir, por ejemplo, si en alguna zona funcionan algunas industrias donde tienen alta relevancia con relación a su participación en el mercado y una marca, una empresa decide posicionarse dentro de estas zonas, van a tener que pagar, de acuerdo a la actividad que ejerza, una contribución onerosa especial en este caso para poder compensar toda esta ganancia, digamos, esta alta categoría que se obtiene por el solo hecho de posesionarse dentro de esta área. Bueno, dicho esto, vamos ya a pasar a la materia que nos corresponde acerca de la extrafiscalidad. Hemos entendido de manera anterior, tomando el enfoque que estamos dándole a este tema, de que los tributos son aquellas obligaciones que debemos pagar para sufragar el gasto público, es decir, para generar todos estos beneficios sociales de los cuales hemos estado hablando. En nuestro país se maneja de manera principal los tributos, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. Pero vamos a obtener un concepto adicional y esto es la extrafiscalidad. ¿Qué significa esto? Si bien podemos determinar que los tributos tienen una incidencia financiera, es decir, de poder recaudar dinero de los ciudadanos, de los contribuyentes para poder ejercerlo en el gasto público, hay otra finalidad que es extrafiscal, que es parafiscal, también se lo conoce, que es fuera de este hecho principal de la recopilación y es para poder incidir en la conducta o en digamos, en los propósitos políticos y sociales que tienen los gobiernos. ¿Cómo podemos funcionar esto? Y esto es bastante interesante poderlo tocar porque muchas veces nos podemos encontrar con impuestos que propiamente no fueron creados para hacer una recaudación de dinero, que a pesar de que lo hagan, lo que tratan es de influenciar o tener cierta tendencia en la conducta de los ciudadanos. Uno de estos impuestos podemos catalogarlo en los impuestos a los consumos especiales, cuando son determinados en ciertos productos que están determinados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y a partir de esto se van creando un valor adicional a ellos. Es por eso que estos productos que están determinados con este impuesto tienen un valor adicional. ¿Por qué? Porque este valor adicional trata de que sea concebido por los ciudadanos, por las personas, por quienes estamos participando dentro de este consumo, tener cierta disuasión, tener cierta tendencia para evitar el consumo. Normalmente los impuestos a los consumos especiales, siendo uno de los ejemplos de los tributos que podrían considerarse que han sido adaptados para fines extrafiscales, lo que tratan de hacer en este caso es precisamente evitar el consumo. Están determinados, por ejemplo, en bebidas alcohólicas, en cigarrillos, porque están considerados que son productos que son suntuarios, es decir, que no son necesarios de consumo para la población.
Y el hecho de consumirlos también en respaldo de ciertas políticas podría ser en el ámbito de la salud pública para poder contrarrestar, en este caso, la incidencia, el perjuicio que podría tener el consumo de estos productos. Entonces el Estado lanza esta categoría a los impuestos de consumos especiales, agregando un valor extra al consumo de estos para que el consumidor lo vuelva a pensar y tenga la oportunidad de reconsiderar el consumo de aquellos. Entonces, ¿qué es lo que trata con el Estado? En resumidas cuentas, con impuestos que tienen un fin extra fiscal, es también incidir en la conducta de consumo de las personas. Pero no solamente tenemos eso, ¿no? Tenemos muchas veces otro tipo de impuestos como el IVA, como podría ser incluso dentro del derecho comparado, algunos de otros ejemplos que vamos a tocarlo más adelante, pero primero vamos a irnos a una pauta comercial y volvemos con más de este tema interesante en el ámbito del derecho tributario. Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022-437907 o 099-483-2222. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Estamos de regreso, amigos, amigas. Gracias por sintonizar nuevamente este segmento jurídico llamado Tu Café Legal. Y el día de hoy hablando acerca de la finalidad extrafiscal de los tributos. Hemos visto en principio del programa acerca de la definición de los tributos, entendidos estos por una obligación que los ciudadanos tenemos que pagar para poder sufragar el gasto público en beneficio de todos, y así hemos hecho una clasificación de los tributos que son más utilizados dentro de nuestro país, como son los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales o de mejora. Pero vamos a pasar primero, entendiéndose esta definición que habla acerca de una recaudación de dinero para poder sufragarlo en el gasto público, a otro fin que tienen estos tributos. Y es preciso mencionar dentro de nuestra Constitución, en el artículo 285, acerca de la política fiscal. Esto en el ámbito recaudatorio se podría entender de la siguiente manera. Dice, la política fiscal tendrá como objetivos específicos, primero, el financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. Así también tenemos la redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados. Y como tercero, tenemos que otro de los objetivos dentro de la política fiscal en nuestro país es la generación de incentivos para la inversión de los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseables. Esto tenemos que contrastarlo también con lo que dice el artículo 300 de nuestra misma Constitución de la República, en donde dice que el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Pero adicional a eso nos menciona que la política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Me quiero quedar con esta mención última acerca de que la política tributaria promoverá también las conductas ecológicas, sociales y económicas responsables, ya que dentro de lo que estábamos nosotros conversando en nuestro anterior apartado, existen también casos o hechos
que nos podrían servir de ejemplo dentro del derecho comparado. Cuando hablamos del derecho comparado, hablamos de otras legislaciones, de otros casos en otros países que podrían ser países vecinos, como en Colombia, donde también se tratan algunos tributos con fines extrafiscales y que podríamos también tomarlos de ejemplo. Uno de estos ejemplos es así los fines que se tienen para poder tener una conciencia ecológica mucho más sustentable. Y a esto vamos a que también la utilización de ciertos, digamos en este caso, ejercicios que pueden llegarse a promover dentro de una instancia natural, dentro de un parque nacional, por ejemplo, dentro de un área que es protegida, dentro de ciertos lugares donde se tiene que no pueden ejercerse ciertas actividades. Una vez que a menos de que se tenga el permiso adecuado, una vez que se ejerza, van a tener que activarse estos tributos que lo que tratan de hacer, además de recaudar el dinero, es recaudar este mismo dinero para los fines de una reforestación, que podría ser un ejemplo. Eso podría ser uno dentro de los ejemplos. Otro ejemplo que tenemos dentro del derecho comparado y que es muy importante poderlo estudiar es en España, por ejemplo, con la utilización que se ha hecho de los tributos con fines extrafiscales en el sentido de cuando hay un terreno que ha sido infrautilizado, es decir, que no se le está dando el uso adecuado. Esto estamos hablándolo desde un ámbito agrario, por ejemplo, en donde hay tierras que se los tiene obsoletas, que no han sido manejadas en el uso de producir, y esto ha generado en el pago de predios de aún mayores con el fin de poder reemplazar esto que sería, por lo contrario, una fuente de ingreso también para el Estado para poder entonces sufragar el gasto público. Otro de esos, dentro del mismo derecho comparado en algunas regiones de Europa, por ejemplo, se ha utilizado fines extrafiscales también en predios que no están siendo utilizados para vivienda, es decir, se los tiene ahí sin ningún tipo de utilización. Y tomando en cuenta la gran demanda que se tiene en ciertos países de vivienda, la demanda de vivienda, y que no estén siendo utilizados estos para estos fines, estos predios para estos fines, entonces genera también una tributación extra que tiene como un fin parafiscal, es decir, también sustituir esta falta de contribución. ¿Pero para qué? Precisamente para modificar esta conducta humana. Es decir, si yo veo que tengo un lugar que lo tengo libre, pero no lo utilizo, no lo arriendo, no lo vendo, no utilizo para que la demanda de vivienda pueda ser concebida para ello, entonces me cae a mí un impuesto extra que lo único que me envía es un mensaje diciendo de que, bueno, mi conducta tiene que ser encaminada a que yo pueda satisfacer esta demanda de vivienda que tiene el país. Dentro de lo que es nuestro territorio nacional ha habido casos controvertidos con el uso de los impuestos a los consumos especiales, por ejemplo, que también han sido utilizados para fines extrafiscales, pero que también no han sido tomados en cuenta en su gran mayoría con relación a qué tanto puede impactar económicamente la utilización de estos tributos cuando estamos hablando de productores o de ofertas de servicios que son expuestos o ofertados por artesanos. Entonces, también hay que tener una cierta conciencia de proporcionalidad. Por eso, cada uno de estos fines que estamos siendo utilizados para fines extrafiscales, también tenemos que tratarlo con cuidado, tenemos que estudiarlos porque ciertos sectores de la economía popular y solidaria, por ejemplo, podrían verse afectados. Me gustaría tratar este y otros temas más adelante acerca de los fines extrafiscales de los tributos, pero por el día de hoy ya tenemos suficiente y nos tenemos que despedir. Esperamos verles en una siguiente. Hasta luego, amigos.